Hola chicos, en este video les hablaré sobre los textos científicos de Lamarck, sus estudios, medicina y botánica. Sus aportaciones más importantes: en 1778 escribió Flore Francais, la cual fue la mayor recopilación francesa de su época. Fue el primero en utilizar el término invertebrado, es decir, que no tiene huesos. También fue el primero en llamar biología a la rama que estudia los seres vivos. Separó por primera vez de los crustáceos, los arácnidos y los anélidos el grupo insecta. En 1809 planteó la teoría de la evolución llamada teoría de los caracteres adquiridos, en la cual mencionaba que el nacimiento de un nuevo órgano en el cuerpo de los animales era consecuencia de una necesidad que empezaba a manifestarse. En otras palabras, esto quiere decir que el organismo se adapta a las condiciones de su medio de manera constante. Por consiguiente, cada cambio que sufre un animal responde a una exigencia de adaptación ambiental. Su teoría plantea tres postulados. El primero: el ambiente va modificando la estructura de los animales y de las plantas. El número 2: estas modificaciones son dadas por el mayor o menor uso e inclusive por el desuso de un determinado órgano o parte del cuerpo. Y el número 3: las características adquiridas no solo no se transmiten por herencia, sino que se van perdiendo cuando terminan el estímulo ambiental que las hizo desarrollarse o crecer, por lo que Lamarck se considera el precursor de Darwin. Alejandro Volta, estudios, física. Sus aportaciones: en marzo de 1800 inventó la pila eléctrica. Siguiendo un invento, colocó dos monedas, una de oro y una de plata, en su lengua, tocándolas simultáneamente con un alambre. Su lengua no se contrajo, pero sintió un sabor amargo. Luego colocó un pedacito de metal en su boca y otro en su ojo. Lo tocó con un alambre y de repente le apareció una visión luminosa, por lo que siguió experimentando con metales para encontrar un aparato con la mayor fuerza electromotriz o voltaje, y llegó finalmente a la pila. Volta planteó las leyes de la electrificación por contacto, es decir, la consecuencia o la transmisión activa de cargas negativas de un cuerpo a otro. También se puede entender cuando un cuerpo cargado eléctricamente se pone en contacto con otro cuerpo neutro. Este puede transmitirle sus propiedades eléctricas. También inventó equipos como el electroscopio condensador. Este aparato sirve para demostrar la existencia de la electricidad en el vapor y en el humo resultante de la combustión de carbono. Se le reconoce también el estudio de las ranas galvanizadas. Todos estos experimentos no prueban de manera concluyente que existe electricidad animal, ya que los órganos permanecen pasivos, mientras que los metales están siempre activos. En 1881, el Congreso Internacional de la Electricidad dio el nombre de volts o volt a la unidad de fuerza electromotriz. José Luis Gay Lussac, estudios, químico y físico. Entre sus aportaciones, en 1804 subió en un globo con instrumentos para estudiar la atmósfera. Sus ascensiones en globo llegaron hasta los 7 kilómetros, y con ello se percató que el magnetismo terrestre no varía con la altura. Los gases lo fascinaban y sus preferencias oscilaron siempre entre la química y la física. En unión al químico alemán Alejandro de Humboldt, descubrió que el agua se compone de dos volúmenes de hidrógeno y uno de oxígeno. De aquí parte la ley que lleva su nombre. Los volúmenes de los gases que actúan recíprocamente para dar un producto gaseoso están en la relación de pequeños números enteros, unos con otros, a condición de que los volúmenes se midan en condiciones idénticas. La presión del gas es directamente proporcional a su temperatura.
Esto quiere decir que si la temperatura aumenta, la presión aumenta. Si la temperatura disminuye, la presión disminuye. Por último, según Gay-Lussac, si un gas es enfriado a una temperatura de 0 grados bajo una presión constante, en teoría debe desaparecer. Pero antes de esto, el gas se licúa y luego se solidifica. Este enunciado puede expresarse matemáticamente de la siguiente forma. En esta fórmula se relaciona la presión y la temperatura. También les dejaré los despejes de esta, en donde presión se mide en atm, es decir, atmósferas, y temperatura en Kelvin. Veamos un ejemplo. Hay un gas a 4.50 atm de presión con 20 grados Celsius. Este se calienta hasta los 70 grados Celsius. ¿Cuál presión alcanzará al final? Vamos a tener los datos, en donde tenemos que presión 1 es igual a 4.50 atm, temperatura 1 es igual a 20 grados Celsius, temperatura 2 es igual a 70 grados Celsius y solamente nos queda presión 2, que sería la presión final, lo que vamos a buscar. Vamos a ver qué fórmula ocuparemos. Necesitamos la que dice presión 2, que es igual a presión 1 por temperatura 2 entre temperatura 1. Sin embargo, recuerden que las temperaturas en el problema las da en grados Celsius y necesitamos tenerlas en Kelvin. Para poder convertirlas, la fórmula nos indica que tenemos que sumarle 273. Entonces tenemos temperatura 1, que es 20 grados Celsius, más 273, nos da un total de 293 grados Kelvin. La temperatura 2, 70 grados Celsius más 273, nos da un total de 343 grados Kelvin. Sustituimos los datos en la fórmula, donde nos quedaría 450 por 343 entre 293. Al hacer las operaciones en la calculadora nos da un total de 5.26 atm, que sería presión 2. Con esto terminamos el ejemplo.